Buenas noches, esta es la videocolumna Todo el Terror en Portal 51. El día de hoy hablaremos un poco sobre si consideramos al asesino serial como algo paranormal, obviamente entendiendo que lo buscamos relacionar con esta parte del miedo, con esta parte en donde sentimos esa sensación como si estuviéramos viendo un fantasma, como si estuviéramos presenciando un fenómeno ovni. Y es que al final del día podemos hablar de todo tipo de monstruos, como lo son los vampiros, los hombres lobo, nahuales, etcétera. Pero lo que es realmente y que da miedo realmente es algo más cercano a nosotros y es la maldad humana en sí misma. Podemos hablar de los asesinos seriales con este boom que ha habido con estas bioseries de estos personajes que se explica desde un panorama psicológico esta patología que tiene el ser humano cuando se trastorna para hacer este tipo de actos que son dignos, como comentaba, de películas de terror, ¿no? Como de series que han salido ya durante los últimos años, como es el ejemplo más claro que tenemos el de Dahmer, el monstruo, Jeffrey Dahmer, este asesino serial de Milwaukee, y que ha sido un boom, ¿no? Y que a mucha gente le gusta, pues todo lo relacionado a los asesinos seriales que dan miedo, más allá de los fantasmas y los ovnis. Y nosotros aquí en Portal 51 siempre nos hicimos esa pregunta hace algunas semanas, si podíamos considerar a los asesinos seriales dentro de este proyecto, y a mi opinión consideraría que sí, ya que pues todo lo relacionado con los asesinos seriales es algo que genera el miedo que buscamos como entretenimiento. Obviamente tenemos que fijar pues, ciertos límites, porque obviamente los asesinos seriales es algo que es real. Al final del día no sabemos si los fenómenos de fantasmas, demonios, etcétera, sean reales o no, como decimos aquí en Portal 51. Eso se lo dejamos al público, que ellos decidan si es real o no, o los fenómenos ovni, ¿no? Que también sería muy egoísta pensar que no estamos solos, perdón, que estamos solos en el mundo. Pero eso de los asesinos sí es un poco más ya controversial, un poquito más difícil de acotar, porque es algo real, es algo que sucede lamentablemente seguido, entre comillas, alrededor del mundo. Cuántos millones de personas hay y cuántas personas que están trastornadas, o también personas que lo hacen por gusto, ¿no? Entonces imagínense, todo esto pues es difícil acotarlo en si entra o no por su naturaleza de real. Eh, Aquí en Portal 51, un servidor, eh, en esta columna de todo terror, consideramos que es la expresión máxima del miedo, ¿no? Porque como es real, pues pasa. Y es algo que no se puede controlar del todo, ¿no? Muchos de estos personajes, estos asesinos seriales, se han vuelto inclusive icónicos, ¿no? Como lo es Ted Bundy, el asesino serial que mucha gente eh, lo considera demasiado atractivo y fija lo fija como un icono, ¿no? Además que también en la ficción podemos encontrar muchos ejemplos que son parte del cine culto, ¿no? Podemos ver a Jason de Viernes 13, por ejemplo. Podemos ver a Hannibal Lecter, este personaje tan conocido, que inclusive han sido inspiración, lamentablemente de nuevo, para estas personas para llevar a cabo estos actos tan atroces. Hablar de los asesinos seriales es un tema delicado, justamente por todo pues toda la sensibilidad que conlleva hablar de ellos, ¿no? Me refiero a las víctimas, no sobre aquellos que sentir pena o lástima por aquellos que osan acabar con la vida, ¿no? Que es lo más sagrado, por así decirlo, en nuestra existencia. Entonces, cómo definirlo entonces? Yo, como lo comento, considero que es el miedo máximo, más allá de los fantasmas, de los ovnis, encontrarse con uno de este tipo de personas, más allá de que pues obviamente causa ese morbo que es natural, entre comillas, cuando nos gusta el terror. eh,
pero sí hay que tener mucho cuidado cuando se habla, ¿no? Cuando se habla de un asesino serial, porque no hay que endiosarlo, no hay que iconizarlo para que la gente no lo piense que es como un fantasma, como un ovni, ¿no? Que no busque, esa sería la palabra, que no busque eh, parecerse o meterse mucho en este tipo de personajes. Muchas gracias, esa fue la columna del día de hoy, todo el terror, perdón. Buenas noches y recuerden, están en Portal 51.